animales somos animales y tú también. Gracias amigos de Todos Somos Animales News, Las Breves, por unirse a esta nueva emisión en esta serie de programas especiales que vamos a hacer con los integrantes de la CODAM para que nos expliquen qué está pasando con esta cosa de la Ley General de Bienestar Animal. Y arrancamos esta emisión con mi querido amigo y además asesor jurídico de la Confederación por los Derechos de los Animales México, el mismísimo Arturo Berlanga, director ejecutivo de Anima Naturalis. Bienvenido, amigo querido, a esta emisión. Sandra, muchísimas gracias por estar en este espacio contigo y un saludo a todas las personas que escuchen posteriormente pues esta entrevista. Fantástico. Oye, amigo, a ver, cuéntanos con manzanitas. O sea, hay como muchos tipos de leyes, ¿no? Las estatales, las federales, las así, como muchos tipos. Pero ¿qué es una ley general? Mm. ¿Qué son? ¿Para qué sirven las leyes generales? A ver, una ley general tiene como propósito establecer los ámbitos de competencia. ¿Qué significa esto? Las atribuciones, una distribución de atribuciones que tienen los tres diferentes niveles de gobierno ejecutivo. La federación, los estados y los municipios. Básicamente es qué le toca a la federación hacer, Mm, qué le toca a los estados hacer, qué le toca a los municipios hacer. Y en este caso, de limitar una serie de principios, ¿sí? Sobre la materia, en este caso que es la materia de protección y bienestar animal, la ley general debe de señalar un objeto, ¿sí? Una serie de principios y con base en ellos establecer las competencias, las atribuciones a cada una de estos tres niveles de gobierno, cómo se van a repartir, establecer un catálogo de definiciones, ¿no? mm. Eso es importante, ¿no? Es muy importante. Y delimitar los parámetros de manera general, ¿sí? Sobre la materia. Ok, Esto a fin de cuentas que, ojo, no es una ley federal. Al ser una ley federal, le corresponde 100% a la federación y sus disposiciones sí son obligatorias 100%, acatarlas al 100% como dice a la letra todos los estados y todo el país, ¿no? En ok. este caso, la Ley Federal de Sanidad Animal es una materia de regulación federal donde todos los estados deben de observar las disposiciones así como está. En la ley general establece los parámetros generales y eso permite lo que hoy tenemos, que 32 leyes estatales de protección y bienestar animal. Justo eso me pregunta mucha gente en la calle. O sea, ¿por qué si ya hay una ley federal de sanidad animal y cada uno de los estados tiene su ley estatal, ¿por qué necesitamos una ley general? Porque no ha habido, en materia de protección y bienestar animal, no ha habido una distribución de competencias en la federación. La ley de protección a los animales del estado de Guanajuato, de Puebla, Jalisco, Hidalgo, el que sea, simplemente tiene las atribuciones de competencias del estado y el municipio, pero no hay una correlación de facultades entre federación, estado y municipio. Son simplemente al ser leyes locales, intervienen solamente estados y municipios, ¿sí? Y su propia normativa. La ley federal de sanidad animal solo regula temas sanitarios, ¿sí? Esto en el entendido que el bienestar animal es un principio dentro de la sanidad animal y la sanidad animal tiene como fin la protección de la salud humana. O sea, hay que diferenciarlo, ¿no? En la Ley Federal de Sanidad Animal hay una interdependencia entre bienestar animal, sanidad de los animales y la salud humana, ¿sí? Se correlacionan. Pero ese es el objetivo, básicamente, proteger la salud humana, ¿sí? Garantizando el bienestar animal de estos animales. Una ley general, como insisto, tiene que repartir las atribuciones. Entonces digamos que la federación solo había sido responsable de temas de salud en cuanto a los animales. Lo demás le Totalmente. tocaba a los estados. Sí y no, sí y no. ¿Por qué? Porque la federación también es la encargada de aplicar, de vigilar y aplicar las normas oficiales mexicanas, ¿sí?
Si bien, ojo, los estados y los municipios tienen la obligación de observar, ¿sí? De cumplir las normas oficiales mexicanas, la federación es la que expide estas normas oficiales mexicanas y las infracciones a las normas oficiales mexicanas las aplican la federación. En este caso recae entre la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat, en lo que son las normas oficiales mexicanas en cuanto a vida silvestre, o la Secretaría de Salud en las normas oficiales mexicanas destinadas, por ejemplo, a los animales en investigación, en los bioterios, o la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en los casos de la 033, la 051, que es la EUTAN, las formas, los métodos de dar muerte a los animales y la movilización. Entonces, la federación sí intervenía a través de las normas oficiales mexicanas. Digamos que tenemos, supongo, leyes generales para otros temas. ¿Cómo se construyen estas otras leyes cuando las leyes estatales pueden ser disparejas? Pues básicamente tenemos por decir la Ley General de Salud, ¿sí? Es una ley general donde establece un catálogo de definiciones, donde establece, y esto es muy importante, políticas públicas o políticas nacionales. ¿Cuál es la política nacional en materia de salud? ¿Sí? O una ley general en materia de la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Establece esta ley general principios, ¿sí? Una política pública que deben de desarrollar, todo un catálogo de definiciones y de ahí los estados elaboran sus propias leyes de salud y sus propias leyes de derechos o de protección a los menores con base a los principios y definiciones que da esta ley general y en sus competencias. Claro, pero en este caso nos tocó un proceso a la inversa, porque las leyes de protección a los animales ya estaban y ahora Claro, se crea la ley. El proceso ha sido justo al revés. justamente al revés, lo que dices es muy correcto. Cuando fue el tema de los derechos de la niñez, se reforma el cuarto constitucional, se incorpora primero, fíjate, empezamos por la Constitución. En el artículo cuarto se incorpora el derecho del interés superior de la niñez, posteriormente se expide la ley general y de ahí vinieron las leyes locales. En el tema de los animales, pues como lo hemos señalado, Sandra, pues ha sido una esquizofrenia total porque se empezaron por reglamentos, luego leyes locales, después normas oficiales, la constitución, ahora una ley general. Sí, una pesadilla. Entonces, digamos que esta ley general, además de establecer como, digamos, la dirección en la que el gobierno mexicano quisiera enfocar sus esfuerzos en materia de protección animal, ¿no? Además es como establecer un piso parejo para los animales. Es establecer un piso parejo. Mira, ya habíamos tenido la primera ley general en cuestión de los animales, hay que recordar, la de vida silvestre. Es una ley general, donde al final de cuentas igual reparte competencias entre la federación, los estados y los municipios y señala principios. Un principio de la Ley General de Vida Silvestre, por ejemplo, que hoy está en riesgo, el garantizar el trato digno y respetuoso a los animales silvestres. Hoy porque está en riesgo, porque con la reforma están cambiando o sea, sustituyendo el trato digno y respetuoso por bienestar animal, cuando son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es el bienestar animal, que son una serie de condiciones en las cuales deben de estar los animales, son condiciones medibles que se deben de cumplir y estas están ligadas con los famosos 5 dominios de los animales. El trato digno y respetuoso va dirigido a los seres humanos, como los seres humanos deben de comportarse y estar frente a los animales, ¿sí? Entonces eso está derogado. Pero hoy tenemos ese ejemplo de la Ley General de Vida Silvestre y tiene unos principios que esta ley general estableció, digamos, uno como finalidad y como objetivo, ser extractiva el uso y aprovechamiento de los animales, ¿sí? Y eso desgraciadamente se replicó en las leyes estatales de fauna silvestre, que ojo, tampoco todos los estados tienen leyes de fauna silvestre, pero se regulan por las disposiciones de la ley De la general. ley general.
Ok, y entonces ahora uno de los problemas que está sucediendo con esta ley general es que pues este piso parejo que pone no necesariamente corresponde a los derechos que ya se habían ganado en algunos estados, ¿cierto? No, ¿por qué? Porque el dictamen que hoy tenemos es sumamente retrógrada frente a las legislaciones locales. A ver, no es que las 32 leyes sean perfectas y sean maravillosas. Yo soy un crítico de No. muchas. Desgraciadamente son leyes de uso con reglas de zootecnia. Siguen teniendo prácticamente todas el mismo vicio zootécnico de animales para los espectáculos, animales para el deporte, animales para el consumo, animales para el trabajo. Es un catálogo de fines zootécnicos, ¿sí? Y eso está replicándose en la ley general. Pero sin embargo, en cuestión de prohibiciones, hay estados que han prohibido peleas de gallos, corridas de toros, ciertas prohibiciones de venta de animales en mercados, o sea, han avanzado en ese sentido a favor de los animales. La ley general, hoy el dictamen que tenemos es sumamente regresivo, ¿sí? En lugar de que tendría que haber sido más progresivo, ¿no? Es regresivo y sigue teniendo los mismos problemas de estructura zootécnica. Y esto hay que decirlo, yo no tengo nada en contra del gremio veterinario, tenemos grandes amigas veterinarias en el movimiento, pero el gran desastre, porque hay que señalar, el gran desastre de la mayoría de las leyes de protección animal en los estados es que están hechas con una visión de los veterinarios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que son los expertos en los animales. Entonces, bueno, yo siempre he dicho, por eso son un desastre las leyes. No han permitido, en este caso, que los abogados, por ende, estudiamos derecho, y Sí, podemos saber de técnica legislativa, de sí. arquitectura, ingeniería jurídica, de un marco normativo, pues no nos hacen caso. Sí, es como si los ginecólogos hicieran las leyes de las mujeres o los pediatras las leyes de los niños, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Son expertos en salud, no expertos en leyes. Me queda Exacto. absolutamente claro. Entonces, el problema, Artur, no es una no es tener una ley general. O sea, en realidad es bueno tener una ley general que establezca cuál es, digamos, la política del gobierno mexicano. El problema es esta ley general Es que se esta ley propone. general, claro, porque, a ver, lo tenemos décadas y los grandes olvidados es la fauna silvestre, ¿sí? Nunca en este país, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con Morena, ha habido una política pública respecto a a la fauna silvestre. Nunca. Ahora, el problema es que es regresivo porque en lugar de que una política pública requiere recursos, evidentemente, y además de recursos, requiere que los tres niveles de gobierno actúen, pero estamos frente a lo voy a decir con todas sus letras, a la pobreza republicana o franciscana o gubernamental que tenemos ahora, desmantelar las instituciones, hacer destartalarlas y no querer hacer nada. Y la manera de no querer hacer nada es quitarme atribuciones. Eso es lo que está haciendo hoy el gobierno a través de estas, sobre todo, reformas más allá de la ley general, a la ley federal de vida silvestre, a la ley general de vida silvestre y a la ley federal de sanidad animal. Lo que están pretendiendo hacer en caso concreto la Semarnat y la Secretaría de Agricultura es trabajar menos, pero además de trabajar menos, quitarse atribuciones del campo de competencia que tienen para no hacer nada, ¿sí? No intervenir y decirse, no es mi problema. Ya, o sea, pero el problema es que no es problema de nadie. Hay un vacío legal porque no le va a corresponder ni a los estados ni a los municipios. Entonces, es que es lo peor que le ha pasado a los animales en toda la historia. Y lo voy a decir aunque haya muchas personas que les moleste. Sí, sí está pasando lo peor con los animales en este gobierno, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque tienen una mayoría, porque es un gobierno que está retrocediendo en favor de los animales, tanto la Semarnat como la SADER. Y esto nunca se había visto antes. No es que antes los animales estuvieran de maravilla, pero no estaban tan mal. Oye, Arturo, pero ¿no se supone que una garantía de los individuos que estamos cobijados bajo este marco jurídico es que cuando nuestras leyes están siendo modificadas, tienen que ser para mejor? En efecto, tienen que ser para mejorar, pero además una de las
cosas que quedan ignoradas por completo. Y a ver, yo lo entiendo eso, ¿no? Porque desafortunadamente hay que, y no soy yo el único que lo dice, la mayoría de los legisladores pues tienen una profunda y enorme ignorancia, no solamente una ignorancia del derecho, una ignorancia a la mayoría de las cosas, ¿sí? Diputados, senadores. Tendría que verse reflejada en esta ley general algo que olvidaron por completo, los criterios que ha establecido la Suprema Corte, el Poder Judicial Federal, tanto la Suprema Corte como muchos tribunales colegiados que han resuelto en materia de protección animal. O sea, hoy tenemos en el Poder Judicial muchos avances en materia de protección de los derechos de los animales. Muchos, bueno, todos esos avances que hemos tenido o reconocimientos que se han tenido a través del Poder Judicial, bueno, son totalmente ignorados y ni se ven reflejados en estas reformas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente los legisladores no tienen ni la mínima idea de qué ha pasado con los animales en el Poder Judicial. Qué tremendo. Y este precedente jurídico que se establece, digamos, construyendo una ley de esta forma, digamos, como que va atrás, ¿puede sentar precedente para la transformación de otro tipo de leyes? Pues sí, estamos viendo, por ejemplo, la aberración del estado de Hidalgo. Yo lo señalaba. A ver, llevar a una consulta popular un mandato constitucional, una obligación constitucional que tienen las autoridades de Hidalgo de proteger a los animales y decidir, no, no la voy a cumplir esa obligación constitucional, que la gente decida si la cumplo o no la cumplo. Bueno. Hoy estamos hablando de un tema de protección a los animales. Mañana podemos hablar de un tema de protección a las mujeres, a otros grupos vulnerables o a la propiedad privada y lo que sea. En aras de que la democracia o el pueblo y debe de resolver, pues estamos en estas situaciones. Entonces, en lugar de que sea algo para avanzar, lo vemos como en el estado de Hidalgo. Bueno, va hacia atrás, ¿no? Amigo, ¿qué podemos hacer para impedir que este dictamen avance? Me parece que exigir al Congreso, exigir y decir tal cual, que el gobierno de la República en contubernio con el Congreso, yo lo he dicho, planea asesinar de mil y un formas a miles de animales. Tú lo sabes, Sandra, a mí lo que más me escandaliza es la reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal, y no tanto por el tema de la salud humana, One Health y todo ese tema. O sea, sí, sí es importante, pero para mí está en segundo plano. Para mí lo que está en riesgo con esa reforma es que dejaría en letra muerta la norma 033 que establece los métodos para dar muerte a los animales, y cierro con esto, con un ejemplo. Con el día de mañana, con esa reforma, todos los centros de control canino o los centros de bienestar animal en los municipios van a poder matar de la forma en la que sea, como sea, a todos estos animales, y no va a haber consecuencia jurídica alguna. ¿Por qué? Porque las infracciones a esta norma las aplica la Secretaría de Agricultura, y la Secretaría de Agricultura Federal en esta reforma dice: yo solamente me voy a ocupar de animales de consumo y de investigación. Entonces, la muerte que se le dé a todos estos animales en zoológicos, en UMAS, en PIMS, en centros de espectáculos, en refugios, albergues, centros de control canino, felino, si los electrocutan, los matan a batazos o los envenenan, pues será una letra muerta la norma oficial mexicana 033. Pues no cabe duda que es una tragedia lo que están proponiendo nuestros congresistas con este dictamen, y tampoco queda como menor este hashtag que se le ha impuesto de un manual para matar. Amigo, te agradezco mucho la explicación. Invito a todos los amigos que nos están viendo en esta transmisión a que sigan los programas especiales, porque tenemos análisis desde todas partes del país con los miembros de CODAM explicando por qué es tan peligrosa esta iniciativa de esta nueva Ley General de Bienestar Animal. Quédense en nuestras siguientes emisiones revisando lo que está pasando con otra ley, y no se olviden que todos somos animales. Sí, también tú. Nos vemos la próxima.